Hola, bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a este programa. Y le doy gracias a Dios por estar delante de ti, tener esta oportunidad para compartir su palabra, para compartir algo que el Señor quiere que tú escuches el día de hoy. Y es un gozo, es un privilegio el que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos, no solamente el sentarnos en su presencia, escuchar la palabra de Dios de parte de nuestros pastores, de tus líderes, pero que nosotros la aprendamos, crezcamos y también podamos compartirla y compartir lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas y que seamos un testimonio vivo, una piedra viva en donde quiera que nosotros estemos. Y te bendigo el día de hoy, declaro la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Así que prepárate para recibir la instrucción que el Señor tiene y escucha, está atento, pon atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Él está usando simplemente mis palabras, mi voz, pero es el Espíritu Santo el que va a hablar a tu corazón, el que va a traer convicción, el que va a traer a memoria cosas que a lo mejor has dejado, que a lo mejor has estado haciendo y que Él quiere mostrarte una verdad, quiere mostrarte su palabra y es lo que vamos a aprender en este momento. Y hoy vamos a ver un tema que se llama Proclama y demuestra. Vamos a proclamar la palabra de Dios, pero también la vamos a demostrar. Si nosotros vemos en la vida del Señor Jesucristo, como en la vida de los apóstoles, y no nada más en la vida de los apóstoles, no nada más en la vida de los discípulos del Señor Jesucristo, en esos 12 que anduvieron con Él, y todas las demás personas que anduvieron con Él, que no mencionan todo el número de personas, pero iban mujeres, iban hombres, iban otros discípulos junto al Señor Jesucristo, que iban escuchándolo, que iban aprendiendo de lo que Él decía, que iban viendo lo que Él hacía. Y también cuando Él muere y resucita y asciende y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, nos dice la palabra de Dios que Él les dio instrucción a sus discípulos. Y tú y yo, ahora que ya hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ahora que Él vive dentro de nosotros, nosotros también somos sus discípulos. Él quiere enseñarnos, Él quiere que crezcamos, no solamente que aprendamos la palabra y que nos quedemos sentados en las bancas de las iglesias, en las sillas de las iglesias, pero que empecemos a producir fruto al 100 por 1 y fruto bueno. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, al meditarla, al leerla, el Señor va hablando a nuestros corazones. Y quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Ve ahí al capítulo 10 de Lucas, del libro de Lucas, y vamos a ver el versículo 8 y 9 en el Evangelio según San Lucas. Así que prepárate con tu Biblia y con un cuaderno para que estés tomando notas y estés apuntando y crezcamos juntos en el conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Empieza el versículo 8 diciendo: en cualquier ciudad donde entréis, y dice, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Le está diciendo a sus discípulos que vayan y donde quiera que entren, ¿sí? Donde quiera que te reciban, donde quiera que estén listos para recibir la palabra de Dios, donde quiera que esté lista las personas para escuchar la palabra de Dios, que te reciban, que la reciban. Entonces, come lo que te ponga, ¿verdad? Si te invitan, come. Y dice, sanad a los enfermos que en ella haya. Aquí te está dando la instrucción el Señor Jesucristo que sanes a los enfermos. No te dice que sanes a unos cuantos, no te dice que escojas, no te dice que escojas los que tienen las enfermedades más leves y más sencillitas, ¿verdad? Y las más fuertes o las más difíciles o imposibles, pues que las dejes en las manos de los doctores. No, el Señor Jesucristo, yo te estoy hablando como hija de Dios, como siervo de Dios, que somos hijos de Dios.
Entonces, yo sé que los doctores hacen su parte, Dios les ha dado sabiduría, les ha dado inteligencia y están sirviendo en esta sociedad y les damos gracias a Dios por los doctores. Y yo te quiero enseñar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice, porque el Señor nos mandó a ti y a mí a sanar a los enfermos, a libertad, a darle libertad a los oprimidos, a dejar libres a los cautivos, a los que están encarcelados en las prisiones de sus almas, en las prisiones donde están atrapados. Nos envió a sanar a los enfermos. No nos dijo si quieren, si pueden, si creen, si tu doctrina te lo enseña, si tu doctrina te lo permite. Él nos está instruyendo y nos está diciendo, vayan en el nombre del Señor Jesucristo, en su nombre, somos sus representantes y vamos en el nombre del Señor Jesucristo como sus hijos, como sus siervos, como sus embajadores, a hacer y a obedecer simplemente lo que nos está diciendo. Así que si tú eres realmente un discípulo de Dios o quieres serlo, entrega tu vida al Señor Jesucristo en este momento y ríndete a Él y Él te va a sanar, te va a limpiar, te va a dar vida eterna, pero te va a hacer esa vida, te va a hacer esa salud, te va a hacer esa bendición, esa prosperidad, esa libertad para que tú vayas a sanar, para que tú vayas a libertad, para que tú vayas a proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que tú tienes que levantarte, tienes que proclamar la palabra de Dios y demostrarla. Cuando tú y yo la predicamos y la demostramos, entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, que señales, maravillas y prodigios son hechos por Dios a través de nuestras manos. El Señor va a confirmar su palabra y la va a poner por obra porque Él es fiel, Él es bueno, Él es justo y siempre la confirma. Pero tú y yo tenemos que proclamarla. A veces nada más queremos enseñar y predicar sin demostración y eso no es lo que el Señor Jesucristo hacía. Donde quiera que el Señor Jesucristo iba, Él iba por todas las aldeas, por los pueblos, por las ciudades, iba en los pueblos. ¿Qué es lo que iba haciendo? Él iba enseñando, iba predicando, iba sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Y de la misma manera que Dios estaba con el Señor Jesucristo, está contigo y conmigo. Él está dentro de nosotros. Ahora nosotros lo hemos invitado a Él a que sea nuestro Salvador, que forme parte de nuestra vida. Le hemos rendido nuestra vida, le hemos entregado nuestra vida. Ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero la vida que está en nosotros la tenemos que dar. Si nada más lo hicimos nuestro Señor y Salvador para no irnos al infierno, para que nos perdone todos nuestros pecados y tengamos perdón de pecados y ya todos nuestros pecados sean borrados, entonces no hemos creído en el Hijo de Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Pero si tú y yo nada más nos quedamos ahí, no hemos creído lo que la palabra de Dios nos dice. Él nos dice que Él entregó su cuerpo, se dio a sí mismo por ti y por mí. Él llevó todas nuestras transgresiones, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestro dolor, todas nuestras iniquidades, todos nuestros dolores los llevó. Y no solamente los llevó en su cuerpo. Dice la palabra de Dios que por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Y si yo nada más predico salvación para perdón de pecados, no estoy predicando la palabra completa. Si yo nada más predico salvación para que venga la gente a Cristo, pero si la gente está endemoniada, si la gente está cautiva y no la libero, entonces yo no estoy proclamando la verdad del Evangelio. Y Jesucristo iba por todo el mundo, iba por todo lugar. Y no que anduviera recorriendo todas las naciones, pero iba por todos los lugares. Donde quiera que Él iba sanando, liberando, rescatando, amando y dando amor a todo aquel que se le cruzaba en su camino. La compasión, el amor de Dios te va a llevar, te va a mover, te va a hacer que salgas, te va a hacer que des, te va a hacer que hables, te va a hacer que compartas, te va a hacer que te desprendas de lo que tienes y vas a tocar la vida de hombres y mujeres, de niños, de hombres que han sido lastimados, que han sido heridos, que han sido ultrajados, de hombres que han sido engañados por las tinieblas y que le están sirviendo al reino de las tinieblas, pero tanto hombres como mujeres que sin conocer al verdadero evangelio, sin conocer la verdad de la palabra de Dios, seguimos en nuestros delitos y en nuestros pecados, mintiendo, engañando, fornicando, adulterando,
haciendo tantas cosas que no le agradan a Dios y viviendo unas vidas de perdición, viviendo vidas en pobreza, viviendo vidas en problemas, en dificultades, cuando tenemos la verdad de la palabra de Dios que nos ha sido dada para que nosotros seamos libres. Y el que lo recibe, el que cree en Él, entonces es verdaderamente libre. Bueno, entonces nosotros vamos a estar viendo que el Señor Jesús les instruyó que donde quiera que fueran, iban a ¿qué? Donde quiera que te reciban, tú vas a compartir la palabra de Dios y vas a sanar al que está enfermo. Si hay personas que están cautivas, las vas a liberar. Pero ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que yo como maestro, qué es lo que el pastor, qué es lo que nosotros como líderes estamos haciendo o debemos hacer? Nosotros como la palabra de Dios me dice que nosotros, que seas pastor, seas evangelista, seas profeta, seas maestro, nosotros estamos para preparar al cuerpo de Cristo, para que haga las obras del Señor, para que tú crezcas, no para que dependas de nosotros, no para que dependas de mí, para que yo ore por ti, para que yo te enseñe, para que yo te resuelva, para que yo te muestre el camino, para que te dé la dirección a dónde seguir, sino nosotros tenemos que prepararte, enseñarte y capacitarte en la misma palabra de Dios, pero para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que tú te desenvuelvas, para que tú cumplas el propósito para el cual Dios te creó, Dios te diseñó. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito, un destino diferente, único y especial. Que no vas a competir con el llamado del pastor porque el Señor lo llamó como pastor, pero si a ti te llama como pastor, te va a poner como pastor de ovejas y te va a mostrar cuáles son las ovejas. Y si te llamó como profeta, te va a levantar. Si te llamó como mamá, como papá, como empresario, como hombre de negocios, como visionario, como político, en todas las áreas de nuestra sociedad, el Señor está levantando ejército de hombres y mujeres que le teman a Él, que crean en Él y que manifiesten la gloria de Él, que manifiesten la gloria de Dios en donde quiera que estemos y seamos luz a esta oscuridad, luz en las tinieblas, seamos luz, que resplandezcamos, sea en la educación, sea en la cultura, sea en el deporte, sea en las artes, en donde quiera nosotros resplandezcamos para la gloria de Dios, pero con señales, maravillas y prodigios. Y fíjate lo que pasaba con los discípulos. ¿Qué pasaría si ahora nos dicen, no puedes predicar, te tienes que callar, no puedes hablar, no puedes decir esto, como está pasando y pasa y ha pasado en tantos lugares donde están asesinando a los cristianos, aquellos que se paran firmes para proclamar la palabra de Dios? Aquellos que van y predican, aquellos que están entregando sus vidas por amor de Jesucristo, aquel que dio todo por nosotros. ¿Qué es lo que los discípulos hacían? ¿Qué es lo que ellos hicieron ya cuando Jesucristo ascendió? Ya cuando Jesucristo no estaba con ellos, ya cuando su maestro, cuando su líder, cuando su profeta, cuando su protector no estaba con ellos. ¿Qué es lo que ellos hicieron? De la misma manera que lo que ellos hacen o de lo que ellos hacían, así nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que escuchamos, lo que vimos, lo que hemos estado creciendo. Tenemos que practicarlo, si no, nada más vamos a ser oidores, pero no hacedores. Fíjate lo que los discípulos que habían sido arrestados. Y vamos ahí al libro de Hechos, ve al libro de Hechos capítulo 4 y vamos a ver varios versículos, empezando en el versículo 23. Y te los voy a leer así separados, ya los traigo aquí escritos. Y dice así, la palabra de Dios dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí vemos que los discípulos habían sido arrestados, ¿verdad? Les habían prohibido que predicaran el evangelio. Y dice que ellos cuando salieron de la cárcel, cuando fueron libertados, fueron con los suyos y les contaron todo lo que los sacerdotes, los ancianos les habían dicho. Dice, y habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
¿Qué dijeron ellos? Ya nos amenazaron, ya nos prohibieron, ya nos dijeron que no hagamos, que no hablemos, que no cantemos, que no levantemos la voz, que no hagamos ruido. ¿Y qué dijeron ellos? Nos vamos a quedar callados, nos vamos a esconder, no vamos a salir porque nuestras vidas están amenazadas, porque están en peligro. Acababan de salir de la cárcel por predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están reconociendo la soberanía de Dios, están reconociendo el poder de Dios y quién es Dios en sus vidas. Pero ellos no están diciendo, bueno, Señor, rescátanos, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Sino que ellos están orando y creyendo a Dios unánimes, en una misma voz, en un mismo sentido, en una misma fe. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues que los políticos, que los gobernantes sean los que pongan la paz, que sean los que den un mensaje de paz, que nuestras autoridades, ¿verdad?, del ejército sean que los que den el mensaje de paz, que hablen, que hagan esa labor. No, esa labor nos corresponde a ti y a mí como hijos de Dios, que proclamemos las buenas noticias y que las demostremos. ¿Cómo vamos a demostrar que al que te odia lo vas a amar? ¿Cómo vas a demostrar la palabra de Dios? Al que te insulta, al que te golpea, al que te ultraja, vas a tener amor, vas a tener compasión, vas a dar perdón. Pero es que es muy difícil, es que tú no sabes lo que me ha pasado a mí, es que tú no entiendes, es que no has visto, no has pasado. Pero nosotros lo vemos, lo que pasó al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él dio su vida por ti y por mí. Y cuando Él estaba en esa cruz, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que expresó de ti y de mí? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera dijo, perdónalos por lo que me están haciendo a mí. Mira lo que me están haciendo. Dijo, no, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Y así como es Él, así tenemos que ser nosotros. Cuando los discípulos se unieron, oraron y creyeron en Dios y levantaron la voz, entonces ellos reconocieron y dijeron, Dios, mira sus amenazas, mira lo que nos están diciendo, mira las leyes que nos están imponiendo, mira esto que nos está deteniendo. Y concede a tus siervos que prediquemos la palabra de Dios con autoridad, con denuedo, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, maravillas y prodigios. Yo quiero decirte que la vida de Dios está en ti. Cuando tú invitaste al Señor Jesucristo a entrar en tu corazón, vino todo el poder, vino toda la gloria, vino el reino de Dios a tu vida. Está establecido, ahora está aquí, el cielo y la tierra están unidos en ti. Ahora tú y Jesucristo son uno solo. El Señor, el Padre y el Espíritu Santo están aquí. Y también cuando tú y yo invitamos la presencia del Espíritu Santo, cuando tú y yo somos bautizados, la Biblia me habla de un bautismo del Espíritu Santo. Y yo sé que hay diferentes denominaciones y hay diferentes doctrinas, pero la palabra es la palabra. Y si tú no crees lo que la palabra dice, entonces conviértete, porque la palabra de Dios me dice que el Señor dio la instrucción a sus discípulos, que iba a venir el Espíritu Santo, iba a descender. Ahora el Espíritu Santo está en esta tierra. Aquí vino a estar, a morar entre nosotros y a habitar entre nosotros. Y cuando tú y yo lo recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero el Señor nos habló y nos habla acerca de un bautismo del Espíritu Santo. Así como hay un bautismo en agua que representa lo que tú y yo ya hicimos cuando recibimos a Cristo, la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Así hay un bautismo que nos invade, nos llena del poder. Es una investidura. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero ahora es una investidura de su poder. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando el Espíritu Santo se le da la libertad, cuando el Espíritu Santo nos llena y somos bautizados por el Señor Jesucristo con su Espíritu, entonces va a haber ese denuedo, va a haber esa pasión, va a haber ese fuego, va a haber esa entrega, va a haber esa visión, va a haber todo lo sobrenatural de Dios. Los ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Tenemos la entrada al ámbito espiritual y podemos verlo, podemos percibirlo, podemos habitar en él porque nos pertenece, es nuestro derecho legal y por el medio del Espíritu Santo tenemos entrada.
Por medio de la sangre del Señor Jesucristo tenemos entrada a todas las bendiciones espirituales que el Señor ya nos dio y que nos pertenecen. Y parte de esas bendiciones es el que nosotros demostremos con señales, con maravillas y prodigios lo que el Señor quiere hacer. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos 19, 11 y del 11 al 13. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos que salían. Ahora, yo quiero que cuando tú leas la palabra de Dios, esta es una palabra que es práctica, esta es una palabra que es real para ti. Donde tú la tomas y la empiezas a leer, agárrala y apropiatela, porque el Señor te ha dado grandísimas y preciosas promesas para ti, y tú y yo tenemos que apropiarlas. Y cuando tú leas la palabra, pues no nada más leas, bueno, pues Pablo, pues es que es Pablo, es que pues ya los milagros y las maravillas ya se acabaron allá con los apóstoles y los discípulos y en la era de Jesucristo. ¿Y nosotros? Nosotros somos sus hijos y Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos está en nosotros. Y vivifica nuestros cuerpos físicos, vivifica estos cuerpos mortales. Y ese mismo Espíritu es el que fluye, el que da vida, el que pudre todo yugo, el que quita toda carga, el que quita toda ansiedad y todo dolor que haya en tu vida se va en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Lili, por la mano de Juan, por la mano de Marcos, por la mano de Patti, por la mano de Toño, en el nombre de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. Pero Él necesita una mano para poder hacer esos milagros. Él necesita una boca para proclamar la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos y damos testimonio de lo que nuestros pastores, cada culto, cada servicio, cada actividad que hay, cada oportunidad, aún en los funerales, cada vez que hay una oportunidad de predicar la palabra de Dios, dan la oportunidad para la demostración de lo que se está predicando. Predican salvación, hacen la invitación para recibir salvación y también sanidad y también libertad. Hay personas que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, se da la oportunidad. Hay personas que no han recibido el bautismo en agua, se da la oportunidad para que lo reciban, para que lo reciban ellos también. Lo que tú prediques, tienes que demostrar, tiene que haber una demostración. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Vamos a empezar a actuar, vamos a empezar a hacerlo. Tú y yo podemos, porque el Señor es el que lo va a hacer. Y lo va a hacer a través de nosotros. Y quiero que vayas ahí conmigo al libro de Marcos, en el libro de Marcos capítulo 16. ¿Cuáles son las palabras que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos antes de ascender? Las últimas palabras dice, finalmente, en el versículo 14, dice, finalmente se apareció a sus 11. Estando ellos sentados a la mesa, Él llegó bien lindo, ¿verdad? Ya se iba a ir y llegó el Señor Jesucristo bien contento de abrazarlos, apapacharlos, a decirles cuánto les amaba y que pues que no dejaran de pensar en Él, ¿verdad? Que si ellos sentían hacer algo que lo hicieran y si que ellos querían que lo hicieran, ¿verdad? No, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? Él dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Así que incredulidad y dureza de corazón la reprendo en el nombre de Jesús de tu vida, ¿sí? Para que seas libre de toda incredulidad, libre de toda dureza. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Después de que les reprende, imagínate que tu pastor llegara y te reprendiera la dureza y la incredulidad, pues las iglesias a lo mejor estarían vacías, ¿verdad? Porque, ay, ya me dijo, ya me ofendí, ya me dolió, ya no me ama, no me dice que soy la octava maravilla, ¿verdad? Jesús llegó y Él reprendió la dureza y la incredulidad. Y es la incredulidad de nuestras vidas la que nos hace no creer esta palabra, la que nos hace creer en doctrinas de hombres, en doctrinas que fueron enseñadas pero que no están basadas en la palabra de Dios, con un entendimiento y tratar de entender y revelar la palabra de Dios de una manera diferente. Aquí es simple, Dios lo dijo,
tú y yo lo creemos y lo hacemos. Así como Él lo dijo, así lo hacemos. Lo hacemos de la manera que Él lo hace y vamos a tener los resultados que Cristo obtuvo y que los discípulos también obtuvieron. Después de que les reprendió su incredulidad, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido al cielo y saliendo predicaron. Así tú y yo, saliendo, predica la palabra de Dios, compártela. Y el Señor, así como ellos, va a extender su mano de poder. Y a través de tu mano vas a ver señales, maravillas y prodigios. Los enfermos sanar, los endemoniados ser liberados, los cautivos liberados. Aún si vieras serpientes y escorpiones, hollarás los serpientes y los escorpiones y no te dañarán, porque el Señor Jesucristo va contigo delante de ti como poderoso gigante. Y yo decreto que la palabra de Dios que has escuchado se activa en tu vida, que toda dureza y que toda incredulidad se va ahora en el nombre de Jesús, y que tú vas a leer ahora la palabra de Dios y la vas a poner por obra y vas a ver los milagros en tu vida. Y toda enfermedad ahora mismo la echo fuera de tu vida. Toda dolencia se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo y decreto la vida de Dios sobre ti. Amén.